Nakama, te tengo una pregunta muy interesante sobre el mundo de One Piece. ¿Qué pasaría si una mujer embarazada consume una fruta del diablo? ¿Qué pasaría con el feto? Vamos a teorizar y vamos a responder esta pregunta que es súper interesante. El generalísimo Dante de Gaula es quien nos acomete. He estado pensando mucho sobre esto que pasó con Bonnie y con Ginny en los últimos capítulos del manga de One Piece. Yo no me creo que Ginny encontró una fruta del diablo poderosísima en una iglesia abandonada en el reino Sorbet. Yo creo que hay algo oculto aquí y creo que Oda está intentando de manera secreta meter un nuevo concepto en el mundo de One Piece. Y es que de alguna manera existían reglas específicas. Por ejemplo, nadie puede consumir 2 frutas del diablo. Sin embargo, ya sabemos que Kurohige pudo hacer eso. También nos decían que un poder no podría estar en 2 personas a la vez. Sin embargo, con los pacifistas Seraphim certificamos que eso es falso. Por ejemplo, Snake, la Seraphim de Boa Hancock, tiene exactamente el mismo poder que Boa y las dos están vivas y su poder está activo y latente. Y es que entonces yo creo que las reglas en el mundo de One Piece están listas para ser rotas cuando Ichiro Oda quiera. Y es que existe la posibilidad que algún día veamos a un usuario de fruta del diablo nadar. Pero bueno, eso lo vamos a dejar para más adelante. Ahora les pregunto, ¿qué pasaría si ciertamente es consumida una fruta del diablo por una mujer embarazada? Para evaluar esto, tenemos que entender lo que pasa en el cuerpo humano una vez que se consume la fruta del diablo. El diablo mismo, el poder o lo que ustedes quieran, pasa de la fruta del diablo al cuerpo del consumidor. Al pasar al cuerpo del consumidor, hace una modificación de factor linaje. Esto es lo análogo a la genética, al ADN y todo eso dentro del mundo de One Piece. Eso quiere decir que la fruta del diablo, cuando la consumes, modifica tu cuerpo, modifica todo y cada uno de tu ADN, de tus células, moléculas y partículas. Y es que, por ejemplo, cuando Ace o Sabo consumieron la Mera no Mi, su factor linaje, su ADN fue transformado, ¿cierto? Pero fue transformado cada partícula. Esto quiere decir que en el instante en que consumen esa fruta, se transforman en fuego. Completamente, esto es de pies a cabeza, cada molécula y cada partícula. Ahora ya entienden por qué es tan interesante el hecho de que una mujer embarazada consuma una fruta del diablo. Lo que pasa en este ejemplo es que cuando consume la fruta del diablo, evidentemente tendría que modificar el factor linaje de todo su cuerpo. Sin embargo, al estar embarazada, su cuerpo está unido a otro cuerpo que teóricamente es un feto. Entonces, el demonio, el poder o lo que está en la fruta del diablo transforma todo el cuerpo, pero incluido el feto. Eso creo que es muy fácil de entender. Seguramente hay gente que dice que el feto y la madre poseen distinto factor linaje o distinta información genética. Sin embargo, yo creo que es muy claro que en el mundo de One Piece es un mismo cuerpo cuando la mujer embarazada consume la fruta del diablo. Y es que yo creo que esto fue lo que pasó con Bonnie y con Ginny, que de alguna manera Ginny estaba embarazada de Bonnie y la hicieron comer esa fruta del diablo. Debemos entender que las madres no transmiten el poder de la fruta del diablo de manera genética. Eso es claro y evidente, por ejemplo, con Big Mom, que ella tuvo muchos hijos cuando ya tenía la fruta del diablo. Sin embargo, nuevamente, lo que yo estoy planteando es que la mujer no tiene fruta del diablo y está embarazada. Y una vez que está ahí, consume dicha fruta. Y es que eso implicaría nuevamente que cambie el factor linaje de su cuerpo. Pero como está unido al feto, a su hijo, entonces seguramente también cambiaría el factor linaje del infante. Y entonces creo que solamente nos quedaríamos con 2 opciones probables en este caso. 1.
entenderíamos que el factor linaje del feto cambió. Entonces tiene teóricamente el mismo poder que la madre. Sin embargo, en el instante en que nazca, ahí el poder se queda con la madre y el infante, el niño o la niña pierden el poder. En este caso yo no creo que se pueda hacer, porque las frutas del diablo actúan como un simbionte que en el instante en que la consumas cambia el factor linaje. El hecho de ser parido evidentemente no cambiaría tu factor linaje. Entonces yo creo que sería más factible la segunda opción. La segunda opción es que en el instante en que el infante nazca, seguramente obtendría el mismo poder que la madre. Esto indicaría que existirían dos personas en el mundo de One Piece que tuvieran el mismo poder. Evidentemente no sabríamos si el poder se debilitaría en el infante o no, o simplemente por ser tan pequeño no podría utilizarlo. Lo cierto es que con esto de los Seraphim ya sabemos que ciertamente se pueden tener dos poderes activos dentro del mundo de One Piece. Pero existe una tercera opción, que teóricamente es la misma que la segunda. Sin embargo, el poder queda activo en la madre. Sin embargo, el poder queda latente en el infante. Digamos que en el momento del nacimiento, la madre se queda con el poder, pero el niño pierde la facultad de usar el poder. Sin embargo, su factor linaje está activo con el poder. Y es que entonces tenemos que recordar qué pasa con las frutas del diablo cuando se muere el usuario principal. Evidentemente sale el poder, el alma, el demonio o como lo quieras llamar y se va a otra fruta del diablo. Nuevamente, esto va a la teoría de los simbiontes, que el demonio, el poder o esa cosa solamente puede vivir estando con un huésped, sea con una fruta del diablo o sea con una persona. En este caso, yo creo que el simbionte, el diablo o el poder en específico no requeriría regresar a una fruta del diablo. Yo creo que podría ir al infante. Y es que, como les digo, el factor linaje está modificado ya. Y yo creo que puede ser un huésped que está en la espera del poder. Y yo creo justamente que esto es precisamente lo que pasó con Ginny. Nuevamente, yo no me creo que una niña consumió una fruta del diablo que estaba en una iglesia perdida en el reino de Sorbet de la nada, y la niña nunca salía de esa iglesia. Yo creo entonces que se enfermó Ginny, que estaba embarazada, y los Tenryubito, como son unos malditos, le dieron la fruta del diablo, la mandaron fuera de Mariyua y de alguna manera dio a luz a Bonnie. Cuando da luz a Bonnie pasa todo el efecto que les acabo de decir. Bonnie tiene las facultades de ser usuario de la fruta del diablo de su madre porque se dio el cambio de factor linaje cuando Ginny estaba embarazada. Y es así como Ginny, cuando muere, pasa el poder o el demonio no a una fruta del diablo, sino que pasa a Bonnie. De esta manera, Oda está presentando una nueva forma de evaluar las frutas del diablo, y quizá a la postre puede ser algo muy interesante que se toque dentro de la historia canon. Yo creo que tiene mucho sentido lo que estoy planteando, pero dime, poderoso y aventajado Nakama, ¿tú estás de acuerdo conmigo? ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría si una mujer embarazada consume la fruta del diablo, entendiendo que todo su cuerpo, incluyendo el feto, se debe modificar en el factor linaje?